Yo creo que aquí hay muchos elementos para que la Fiscalía gane esta prisión preventiva ante el Poder Judicial. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Romy Chan, abogada penalista. ¿Cómo está, doctora Chan? Cuánto gusto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Cómo ve usted la actuación de la Fiscalía el día de hoy frente a los elementos que terminó exponiendo? Bueno, yo creo que bastante sólida, ¿no? El Ministerio Público realmente tiene muchos elementos para armar un caso sólido. Aquí, ¿no? Hablamos, pues, no solamente de fundados y graves elementos de convicción, sino que a eso se le suma el hecho de que, por ejemplo, la señora Goray y el señor Fernandini hayan ya aceptado responsabilidad penal sobre ciertos hechos delictivos, lo cual, por supuesto, le facilita la labor a la Fiscalía. Y si vemos lo que se requiere para una prisión preventiva, el arraigo laboral, el arraigo familiar y lo más importante, la conducta procesal, ¿cómo podría calificar a ambos imputados recordando de que el señor Fernandini se cogió la confesión sincera, pero omitió, según la Fiscalía, recibir bonos extraordinarios? Y Sada Goray tampoco pudo contribuir lo suficiente con la colaboración eficaz porque según la tesis habría recibido, había coimeado, bueno, había entregado 10 millones de soles a Jenner Alvarado y a Salatiel Marrufo. Eso significa que no han tenido una correcta conducta procesal. Así es, ¿no? Lo que pasa es que para que haya prisión preventiva, que recordemos no es una pena, sino es una medida para afrontar el proceso, hay tres elementos que el fiscal tiene que sustentar, ¿no? Uno, la pena alta, claro, superior a 4 años. En este caso eso es clarísimo, ¿no? Organización criminal tiene ya una pena de 15 y colusión 15 años más. Por otro lado, graves elementos de convicción. Y bueno, acá como han salido a la luz pública, existen una serie de pagos que se habrían dado que no tienen justificación alguna y una serie de declaraciones y elementos probatorios que la Fiscalía cuenta para respaldar eso. Y lo tercero, que es lo que ustedes indican, es dos aspectos, ¿no? Puede ser o grave riesgo de fuga o riesgo de obstaculización de las investigaciones. En el riesgo de fuga, también ambos personajes tienen algunas cosas un tanto cuestionables, por ejemplo, esta doble nacionalidad que parece estaba tramitando la señora Goray, este tema de la visa que pedía el señor Fernandini, no son elementos no muy claros. Además también de las faltas de arraigo, el señor Fernandini no tiene ningún trabajo, está estudiando, y la señora Goray es empresaria, pero no es que trabaje en alguna empresa donde uno pues pueda presumir que va a haber cierta permanencia o vinculación que justifique o que haga que se quede o afronte aquí el proceso, ¿no? Y por otro lado está el tema de la obstaculización, ¿no? El riesgo de obstaculización. Y ojo que la fiscalía tiene que probar uno u otro, no los dos a la vez. Y claro, como bien lo han dicho ustedes, cuando miramos el comportamiento procesal, vemos que ellos han mentido, ¿no? Han mentido y además le han hecho creer a la fiscalía, en el marco, por lo menos de la señora Goray, de un proceso de colaboración eficaz que decía la verdad y que tenía elementos y que eso era todo lo que había en el caso. Cuando en realidad no, aparentemente ella digitaba, era parte activa de la organización criminal que la fiscalía investiga, ¿no? Entonces, eso no los va a ayudar definitivamente. Yo creo que aquí hay muchos elementos para que la Fiscalía gane esta prisión preventiva ante el Poder Judicial. Claro, y mucho más aún que el día de hoy también el Ministerio Público exhibió chats de coordinación que tenía Sada Goray con representante de Fondo Mi Vivienda para que pueda agilizarse los temas de beneficio económico para su empresa. Pero en el tema particular de Mauricio Fernandini, doctora Chan, ¿por qué exactamente entiende usted que la Fiscalía le rechazó el hecho de que él pueda servir como colaborador eficaz? Porque se conoció también que él quiso ser un colaborador y el Ministerio Público lo rechazó y solamente se quedó en una figura de confesión sincera. Así es. Lo que pasa es que la Fiscalía no es que a todo el mundo le acepte lo de la colaboración eficaz. Solamente acepta a un colaborador cuando la información que va a dar es tan importante que el caso depende de esa persona. Es como una especie de testigo, pero que en este caso es responsable del hecho criminal, ¿no? Entonces, toda la teoría del caso se sustenta de alguna manera en parte de lo que dice el colaborador. Y eso es lo que motiva al Ministerio Público. Pero cuando el colaborador, o el aspirante, mejor dicho, no el colaborador, no puede aportar mucho y no puede, pues, comprometer a los peces gordos, no le sirve de nada al Ministerio Público. Y por eso rechaza la colaboración. Por esa razón es que probablemente el señor Fernandini solamente pudo aspirar a una confesión sincera, que es otra figura donde también hay un premio, pero claro, no un premio tan contundente como en la colaboración eficaz. Pero por lo menos hay una reducción de la sanción, que hace que no necesariamente él vaya a prisión, ¿no? Claro,
Eso ya no se aplicaría ahora porque se ha demostrado que su participación en el caso era muy distinta a la que él afirmaba y ya pues el supuesto es totalmente, el caso ha cambiado, ¿no? La mesa, el tablero ha cambiado por completo y por tanto ya no va a tener ningún premio. Sin embargo, la que sí declaró y parece que ha brindado y ha agilizado las pruebas ha sido Pilar Tijeros, ¿no? Pilar Tejeros. Ella sí ha sido aceptada por la Fiscalía y ella sí ha brindado información exacta. Quiero yo abordar el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque la familia de Sada Goray salió hace unos días a acusarla, a decirle de que ella fue a Estados Unidos, a tomarle declaración a Sada Goray y a prometerle que le iba a proteger. Y nos hemos preguntado aquí en el programa si eso le corresponde a la fiscal, porque entendemos que el caso lo lleva la fiscal Marita Barreto. Sí, lo que pasa es que acá ha habido una confusión. En realidad nosotros hablamos de dos casos diferentes. Un caso, que es el que se sigue en el despacho de la fiscal Marita Barreto, que es el que se sigue contra cualquier ciudadano, que no tiene ningún tipo de inmunidad. Y otro caso por los mismos hechos, pero donde se investiga a quienes sí tienen inmunidad, como es el caso del expresidente Castillo y exministros. Ese caso está en el despacho de la fiscal de la Nación. Como la señora Goray lo que quería era acogerse a una colaboración eficaz y ella no es alto funcionario, el pedido lo tenía que tramitar ante la doctora Marita Barreto, que era la que le corresponde el caso. El asunto aquí es que la fiscal de la Nación no está impedida en tomarle la declaración a la señora Goray como testigo protegida, porque lo que ella dice impacta también en el caso del señor Castillo y de los exministros. Pero ojo, no es que ella tramite la colaboración eficaz. Entonces, aparentemente lo que ha ocurrido, porque esto no lo ha confirmado el Ministerio Público, es que la fiscal de la Nación le ha tomado su declaración en calidad de testigo protegida. Algo muy similar a lo que ocurre en Estados Unidos en las películas, ¿no? Cuando vemos que hay un testigo importante y por tanto se le dan garantías y se le protege, ¿no? Hasta se le cambia la identidad, ¿no es cierto? Todas estas cosas que, bueno, acá ya no tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que habría ocurrido. No es que la fiscal de la Nación haya tramitado la colaboración eficaz o se haya metido en la colaboración eficaz. Sin embargo, yo entiendo el dolor de la familia, pero en verdad todo esto ya no tiene ningún sentido a estas alturas del partido. Porque una vez demostrado que la señora Goray mintió, que no dijo la verdad, entonces ya la declaración suya no tiene relevancia para el tema de una colaboración eficaz, por eso la Fiscalía la ha rechazado y ha pedido detención preliminar y ahora prisión preventiva, y ya la fiscal de la Nación tampoco probablemente tenga interés en tenerla como testigo protegida, porque en verdad no es testigo de nada, porque ella ha mentido. Entonces el testigo está en la obligación de no mentir. Y ella al haber mentido, ya pues hace que no tenga importancia su declaración para la sustentación del caso de la Fiscalía de la Nación. Además que la participación que ella tuvo dentro de este entramado de corrupción, no sé si calzaría como testigo, porque es directamente la operadora de todo el sistema que se habría finalmente perpetrado. Y al respecto de esto, doctora Chan, también la Fiscalía el día de hoy termina mencionando esta delación que hizo un colaborador eficaz cuando hace referencia al millón de soles que Sada Goray había entregado para que el presidente Pedro Castillo en ese entonces destine a congresistas a cambio de un voto en contra sobre el periodo de vacancia que pesaba en ese instante sobre él. ¿La Fiscalía qué tendría que hacer con esa declaración? ¿Investigar más, indagar mucho más sobre quiénes son los congresistas que habrían recibido dinero para que voten en contra? ¿O es ya otro escenario político que no conviene o no corresponde a este proceso? Bueno, en este caso donde se está debatiendo la prisión preventiva, no correspondería, porque estamos hablando de congresistas que tendrían este manto protector, ¿no? Que es el tema de la inmunidad. Por tanto, tendrían que ellos ser investigados por la Fiscalía de la Nación. Entonces, lo más probable es que la fiscal Marita Barreto esté remitiendo toda la información relevante para el caso que tiene la Fiscalía de la Nación, para que sean ellos quienes citen a estas personas, vean si hacen una ampliación o no, o si abren un nuevo caso contra estos supuestos congresistas, ¿no? Pero por eso es que acá hablamos de dos investigaciones paralelas, ¿no? Por el tema de la inmunidad que protege a los altos funcionarios. Y es cierto lo que dice Pedro, o lo que hace Pedro siempre en recalcar, que esta presunta coima va directamente al señor Pedro Castillo, porque que Mauricio Fernandini sea un periodista bastante reconocido ha opacado realmente cuál es el destino final de estos millones de soles para la coima. Frente a esto, ¿le toca al señor Castillo intervenir, dar su declaración? ¿Su abogado también va a ser parte de esta audiencia? Porque él es el imputado, él ha cobrado el dinero.
Sí, pero no en esta audiencia, sino en la audiencia o en el caso que tiene la Fiscalía de la Nación, ¿no? En este caso no tiene ninguna participación el señor Castillo ni tampoco su defensa, porque en realidad ellos están investigados por el despacho de la Fiscalía de la Nación. Y aquí hablamos de investigación contra los seres humanos comunes y corrientes que no tienen Correcto. inmunidad, ¿no? Entonces, se abren dos investigaciones paralelas y cada uno tiene que declarar en donde le es correspondiente, ¿no? Pero aunque Castillo no hable, porque no habla, ni cuando iba a la fiscalía supuestamente a declarar solamente se iba a decir que se reserva el derecho a guardar silencio, solamente decía ello, nada más. Aunque el expresidente no hable, lo que pueda encontrar la fiscal Marita Barreto podría ser contundente sobre el caso que vincula al exmandatario. Sí, por supuesto, y por eso la Fiscalía trabaja en equipo. Entonces, el equipo de la fiscal Marita Barreto le va a mandar al equipo de la Fiscalía de la Nación, que tiene el doctor Marco Guamán, ¿no? Y la misma fiscal de la Nación, todo lo que sea relevante para ellos en torno a este caso. Y claro está, una condena contra la señora Goray, contra el señor Fernandini, ¿no es cierto?, que estableciendo que dieron plata para el señor Castillo, obviamente sería un elemento bastante importante en el caso de la Fiscalía de la Nación contra el señor Castillo. Aunque Castillo no hable, aunque siga guardando silencio. Aunque, por supuesto, él tiene derecho a guardar silencio, porque claro, cuando uno es culpable, ¿no? Si ese es el caso, ¿qué va a decir? Por eso es que, como en las películas americanas, ¿no? Te dicen, es mejor defenderte callado, ¿no? Porque lo que digas va a ser usado en tu contra. Entonces, claro, él no dice nada, pero eso no significa que no se pueda demostrar que recibió eventualmente coimas. Y eso, si eso es así, entonces él igual va a ser condenado. ¿Y usted cree que esta trama, estas investigaciones puedan llevarnos a años anteriores? Porque yo considero que el modus operandi de la señora Goray no es solo de este gobierno de Castillo. Si ha coimeado con personas cercanas, también lo habrá hecho, no lo sabemos, con los gobiernos anteriores. Quizás, no sé, Sagasti, Vizcarra, Kuczynski. ¿Usted cree que esto podría profundizar una investigación mayor, tal cual el periodista Mauricio Fernandini, ¿no? Entre comillas, relaciones públicas, pero en realidad es tráfico de influencias con otros gobiernos, con otras gestiones? Así es, ¿no? Lamentablemente, yo creo que no se descarta, ¿no? Este tema de la corrupción es un mal que azota a nuestro país desde hace muchos años atrás, ¿no? Y nada se descarta. Podría ser que se descubra que esto venía desde mucho tiempo atrás y que habían ciertos funcionarios de menor nivel que también apoyaban indebidamente a estos, entre comillas, empresarios que no buscan apoyar a ningún sector social, sino a sus propios bolsillos. Bien, doctora Chan, muchas gracias Muchas por la gracias. comunicación alcanzada.